Era un tiempo de sombras y cadenas. El pueblo de Israel, disperso y cautivo, lloraba en tierras lejanas, sus corazones anhelando el regreso a la tierra prometida. Jerusalén, la ciudad sagrada, yacía en ruinas, como un suspiro olvidado en el viento. Pero en medio de aquel reino poderoso y temido, el imperio persa, surgió un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Ciro, el Grande, un rey con visión y fuerza, decidido a cambiar el destino de naciones enteras. Mientras sus ejércitos avanzaban, conquistando sin derramar más sangre de la necesaria, Ciro no solo forjaba un imperio, también escribía un decreto que haría temblar el curso de la historia. Con mano firme y corazón decidido, ordenó que el pueblo cautivo regresara a Jerusalén, no como esclavos, sino como hijos libres, con permiso para reconstruir su templo y restaurar su fe. Pero, ¿cómo sabemos que este decreto no es solo un mito? ¿Cómo confirmar que un hombre en el poder realmente tuvo un impacto tan profundo en la vida de miles? La respuesta se encuentra grabada en un objeto milenario, oculto durante siglos, un cilindro de arcilla que guarda el eco de aquella orden real. Y es aquí donde comienza la verdadera aventura. Años después de aquel decreto, en el corazón del desierto de Babilonia, un grupo de arqueólogos desenterró algo insólito: un cilindro de arcilla, pequeño pero con un mensaje enorme. Sus inscripciones, cuidadosamente grabadas en cuneiforme, narraban la historia del rey Ciro y su decreto de liberación. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido guardar ese testimonio para que el mundo lo descubriera siglos más tarde. Pero lo más sorprendente no era solo que el cilindro existiera, sino que sus palabras confirmaban exactamente lo que la Biblia había escrito en Esdras, capítulo 1, del 1 al 3. Ciro había ordenado que los judíos regresaran a Jerusalén, libres y autorizados para reconstruir su templo. Imagina el asombro de los estudiosos. Un documento antiguo, persa, que daba respaldo a un relato bíblico milenario, sellando así una alianza entre historia y fe. Pero esta no es solo una historia de un pedazo de arcilla. Es la historia de un hombre que cambió el curso de la humanidad con una simple orden, y del pueblo que, contra todo pronóstico, volvió a levantarse desde las cenizas. Ciro no nació siendo un conquistador ni un liberador. Era un joven príncipe persa, heredero de una tierra áspera y salvaje, rodeado de poderosos enemigos y traiciones. Desde niño, soñaba no solo con conquistar tierras, sino con gobernar con justicia y sabiduría. Su ascenso al poder no fue fácil. Tuvo que luchar contra sus propios hermanos, desafiar imperios como el medo y el babilónico, y ganarse el respeto de miles. Pero había algo en él que lo hacía diferente, una visión que iba más allá de la guerra y el oro. Ciro creía que un imperio no se construye solo con espadas, sino con respeto hacia los pueblos que se gobiernan. Sabía que para mantener la paz, debía reconocer las culturas, las creencias y las tradiciones de aquellos que vivían bajo su mando. Esta filosofía fue la semilla que germinó en su decreto histórico: permitir que los cautivos regresaran a sus hogares y reconstruyeran sus santuarios. Pero, ¿cómo llegó a esta decisión que cambiaría el destino de los judíos? ¿Qué lo llevó a escribir aquella orden que hoy conocemos gracias al cilindro? La respuesta está en el poder de la fe, la política y la estrategia, una mezcla explosiva que solo un hombre como Ciro pudo dominar. El imperio babilónico dominaba con puño de hierro, su capital una ciudad impenetrable, símbolo de poder y orgullo. Pero Babilonia estaba al borde del cambio. Ciro, con su ejército entrenado y su astucia política, tenía un objetivo claro: no solo conquistar, sino transformar. Entre los reyes de su época, Ciro fue un visionario. Sabía que conquistar Babilonia no bastaba. Debía ganar el corazón de sus pueblos cautivos. Por eso, cuando tomó la ciudad, no impuso un yugo opresor. En cambio, proclamó libertad. El anuncio resonó como un terremoto en tierras lejanas. Los judíos, exiliados y afligidos, recibieron permiso para volver a Jerusalén. Pero la noticia llegó en forma de un cilindro de arcilla, sellado con el nombre y autoridad del propio Ciro. En ese cilindro, con escritura cuneiforme, se detallaba su decreto: devolver templos, devolver ídolos, restituir libertades.
era más que un simple documento oficial. Era un símbolo de esperanza y restauración. Y es que, en aquella época, un decreto real podía cambiar el destino de miles. Sin embargo, esta orden no fue fácil de aceptar para todos. Algunos en Babilonia veían con recelo la libertad otorgada a un pueblo que había sido rebelde, y otros dudaban de las verdaderas intenciones del rey persa. Pero Ciro siguió adelante, demostrando que su poder no solo estaba en las armas, sino en su capacidad para unificar naciones diversas bajo una misma visión. Para los judíos, su decreto significaba un nuevo amanecer. Podían abandonar la tierra extraña y el exilio, y regresar a su hogar ancestral, a reconstruir no solo muros, sino también su identidad. Este decreto cumplió una promesa antigua, plasmada en las Escrituras, donde se anunciaba que Dios movería a un rey poderoso para liberar a su pueblo. El viaje de regreso no fue sencillo. Miles de familias emprendieron el camino desde Babilonia hasta Jerusalén, atravesando desiertos, ríos y montañas. Cada paso estaba lleno de emoción y temor, de recuerdos amargos y esperanzas renovadas. Reconstruir Jerusalén significaba no solo levantar piedras, sino también restaurar la fe, la cultura y la conexión con Dios. Pero el camino estaba lleno de desafíos, y las dificultades no se hicieron esperar. Los enemigos del pueblo judío intentaron detener la reconstrucción, y las dificultades no se hicieron esperar. Sin embargo, con el apoyo del decreto de Ciro y la determinación de líderes como Zorobabel y Esdras, el pueblo perseveró. Ladrillo a ladrillo, el templo resurgió, y el cilindro de Ciro se convirtió en un testimonio silencioso pero poderoso de cómo la historia y la fe pueden entrelazarse. A través de siglos, este cilindro fue olvidado bajo las arenas, hasta que la arqueología moderna lo sacó a la luz para confirmar lo que muchos ya creían, que la palabra de Dios se cumple y que la historia respalda la Biblia. La inscripción del cilindro no solo habla de liberación, sino también de respeto hacia las creencias y tradiciones de otros pueblos. Este principio marcó un antes y un después en la forma de gobernar. Ciro fue el primer monarca en la historia que se preocupó por la diversidad cultural y religiosa, sentando las bases de la tolerancia. Su ejemplo sigue siendo un faro en el mundo moderno, recordándonos que la fuerza verdadera radica en la justicia y el respeto. Pero, ¿cómo se descubrió este cilindro y qué impacto tuvo su hallazgo? Fue en el siglo XIX, cuando arqueólogos exploraban la antigua Babilonia. Entre polvo y ruinas, encontraron esta pieza que parecía común, pero que al traducirla reveló un mensaje monumental. El cilindro de Ciro fue entonces reconocido como la primera declaración de derechos humanos en la historia, mucho antes que cualquier otra. El hallazgo confirmó que la Biblia no era solo un libro de fe, sino también un documento histórico confiable. El decreto de Ciro descrito en la Biblia tenía respaldo tangible, un puente entre la palabra escrita y la historia real. Esto fortaleció la fe de muchos y abrió el debate entre historiadores y teólogos sobre la conexión entre la historia y la revelación divina. Pero más allá de la arqueología, esta historia es un llamado a la esperanza y la libertad. El pueblo judío, en cautiverio, no perdió la fe ni la identidad, y gracias a un rey extranjero, pudo regresar y restaurar su hogar. Esto es un testimonio de que la libertad y la restauración son posibles, incluso en los momentos más oscuros. Y hoy, el cilindro de Ciro se exhibe en museos, admirado no solo por su valor arqueológico, sino por la historia que encierra. La historia de un rey que escuchó el clamor de un pueblo y actuó, un rey que cambió el destino de la humanidad con un decreto grabado en arcilla. Este cilindro es una prueba eterna de que la fe y la historia se cruzan y que las promesas hechas en tiempos antiguos pueden cumplirse con poder. Volvamos por un momento a Jerusalén. Imagina la ciudad de entonces. Muros derrumbados, calles silenciosas, un pueblo que sueña con reconstruir su gloria pasada. La llegada de los judíos liberados fue como una llamarada de vida que se extendió por toda la ciudad. Cada piedra colocada en el templo era un acto de fe, cada oración una promesa renovada. Pero también hubo oposición. Algunos vecinos y gobernantes de la región intentaron impedir la reconstrucción con falsas acusaciones y sabotajes.
Sin embargo, el decreto de Ciro y la determinación del pueblo fueron más fuertes que cualquier obstáculo. La historia de esta reconstrucción es también la historia de la resistencia y la esperanza indomable. Con el tiempo, Jerusalén volvió a brillar como el centro espiritual que siempre fue. El templo, reconstruido, fue un símbolo de la restauración no solo física, sino espiritual. Y todo esto gracias a un hombre, a un decreto y a un cilindro que inmortalizó una promesa. El poder de la palabra de Dios escrita en la historia nunca debe subestimarse. En este recorrido vemos que el cilindro de Ciro no es solo un objeto arqueológico, sino un símbolo de libertad, justicia y respeto. Un llamado para que todas las generaciones recuerden que, aun en medio del poder y la política, hay espacio para la compasión y la fe. La historia del cilindro es también un recordatorio de que los planes divinos a menudo se cumplen a través de hombres y mujeres imperfectos. Ciro fue un instrumento, aunque no judío, para cumplir una promesa eterna hecha a un pueblo elegido. Esto nos enseña que la historia y la fe están entrelazadas en formas sorprendentes. Hoy, cuando vemos el cilindro de Ciro, no solo vemos un fragmento de arcilla, sino la voz de un rey y un pueblo, la evidencia tangible de que la esperanza puede ser restaurada. Es una invitación a creer que las promesas de Dios tienen poder y que, a través de la historia, esa verdad se mantiene viva. Así concluye nuestra historia. Pero el eco del cilindro de Ciro sigue resonando en nuestros días, porque cada vez que un cautivo encuentra libertad, cada vez que una fe es restaurada, el espíritu de aquel decreto milenario revive, profetizado por la Biblia. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar esa llamada y descubrir tus propias evidencias eternas?